Hola, muy buenas. Mi nombre es Alejandro Gómez, soy consultor en Sonum International y en este vídeo de hoy me gustaría abordar con vosotros el futuro de Excel. Me gustaría ver si Excel es una tecnología condenada a desaparecer o si gracias a la tecnología cloud se puede convertir en una solución CPM a la altura de las mejores soluciones del mercado y conservando todas las ventajas y flexibilidad de Excel. Y he mencionado específicamente la tecnología cloud por dos motivos. Primero, porque es una tecnología que se ha probado suficientemente madura y que proporciona importantes reducciones de costes a todas aquellas empresas que la utilizan. Yo creo que así lo atestigua el crecimiento interanual que el mercado cloud ha tenido durante 2015 y 2016, un crecimiento interanual del 70% de año a año. Y el segundo motivo es porque todas las ventajas que veremos que aporta la nube complementan perfectamente a los puntos débiles que tiene Excel a día de hoy. Y bueno, como dice Roy Stefan, y que vemos en la parte inferior de esta diapositiva, cualquier empresa con prácticamente chasquear los dedos a día de hoy puede disponer de aplicaciones de la más altísima calidad y siempre actualizadas y siempre preparadas para funcionar. Y es que actualmente yo creo que las empresas no tienen la opción, sino la obligación de aprovechar todas las ventajas de la nube como forma de mantenerse competitivas. Por ejemplo, algunos estudios apuntan a que aquellas empresas que mantienen su infraestructura IT en su entorno local, en on-premises, dedican un 70% del presupuesto de IT a mantener esta infraestructura y solo el 30% restante a la investigación y el desarrollo. Y es que a día de hoy vivimos en la nube entre otras cosas porque la evolución de la conexión a Internet ha hecho posible que para los usuarios la experiencia de utilizar un software instalado en local o un software en la nube sea la misma, con la misma fluidez, la misma sencillez de uso. Y manteniendo esta igualdad en la experiencia del usuario, para la empresa aporta muchísimas otras ventajas como es el abaratamiento de los costes, la reducción de las inversiones iniciales en todo tipo de hardware, de licencias, la escalabilidad, es decir, pagar solo por aquello que necesitas y nada más, no tener tecnología ni recursos ociosos y tener disponible siempre inmediatamente más capacidad en el momento puntual en el que la necesitas. La ubicuidad, como utilizar tu software o tus datos en cualquier punto del mundo o a través de cualquier dispositivo. La facilidad de colaboración entre varias personas de una misma organización, aunque no se encuentren en los mismos lugares, o otras funciones, digamos, más normales, como pueden ser los backups regulares o la seguridad de datos de máximo nivel, sin necesidad de contratar a un equipo experto en seguridad digital, ¿no? Y al igual que vivimos en la nube, también vivimos en Excel, lo que resulta paradójico que en contraposición de estos últimos adelantos de la tecnología que las empresas tienen disponible a través de la nube, esté Excel, que es una tecnología que fue concebida por primera vez en 1985. No cabe duda, desde que apareció ha ido ganando fama entre todas las empresas del mundo, hasta el punto de que actualmente el 83% de las empresas utilizan Excel para soportar uno o varios procesos dentro de la organización. Por tanto, podemos decir que Excel ha estado soportando la evolución y crecimiento de las empresas y con ello el crecimiento y el progreso del mundo durante los últimos 30 años. Pero Excel también es la fuente de algunos de los mayores problemas y pérdidas de tiempo de las organizaciones. Seguramente muchos reconoceréis este tipo de problemas en Excel. Y es que Excel ha estado detrás de grandes problemas como es el London Whale, en el sonado caso en el que el banco JP Morgan perdió 6 billones de dólares, entre otras cosas por utilizar una hoja de cálculo precaria, mal mantenida y en la que había muchísima influencia de personas introduciendo, copiando y pegando datos de forma manual. Y es indiscutible que Excel es una solución altamente flexible y potente que permite soportar casi cualquier proceso en las empresas, pero no por ello deja de ser tecnología concebida hace 30 años, que ha cambiado muy poco, especialmente en la última década, y que se vuelve insostenible a medida que los procesos en ella soportados crecen e involucran a más personas. Aparecen errores, aparecen todo tipo de imprecisiones. Se acaba convirtiendo Excel así en algo parecido a un coche viejo que necesita más tiempo de mantenimiento y de revisiones que el tiempo que estás realmente utilizándolo, ¿no? Y es que si trabajas a menudo en Excel, todo ese tipo de errores te resultarán muy familiares, como es los enlaces y enlaces rotos, hojas de cálculo perdidas, es decir,
datos que no se pueden recuperar de otras hojas u otras fuentes, o fórmulas que arrojan errores o simplemente resultados erróneos porque las celdas que utilizan han sido cambiadas o modificadas o eliminadas. El uso intensivo de mano de obra para copiar, pegar, introducir datos y consolidarlo de forma manual no solo es una pérdida de tiempo, sino que induce al error. Todas las personas cometemos errores en uno u otro momento. También es trabajo manual realizar copias de seguridad o versiones de una misma hoja para pasársela a una u otra persona, coordinar el trabajo en una misma hoja entre varias personas, haciendo un seguimiento de lo que cada uno ha cambiado y asegurándose de que no ha tocado nada crucial que ya estaba bien. Es una labor muy intensiva en tiempo y que con mucha facilidad conlleva error. Entonces, si a todos nos gusta Excel o Excel está aceptado en mayor o menor medida y la nube ofrece tantísimas ventajas a día de hoy, ¿por qué no proporcionar a Excel las ventajas de almacenamiento y computación que la nube ofrece y convirtiéndolo así en una solución CPM a la altura de las exigencias de las empresas y de los últimos avances tecnológicos? Y lo que es más importante para mí, manteniendo la facilidad de uso y flexibilidad que tiene Microsoft Excel y el trabajo que ya se ha invertido en él. Y es que tan solo instalando un add-in de Excel y utilizando nuestro navegador web, podemos añadir mejoras radicales a todas nuestras hojas de cálculo, como es un workflow que permita controlar todos los pasos de un proceso, permita saber quién está al cargo de qué tarea o para cuándo es esa tarea, quién va a revisar esa tarea, permite intercambiar todo tipo de información dentro del workflow, evitando así la proliferación de emails continuos y a veces tan molestos. En definitiva, hace el trabajo mucho más estructurado y orgánico, más fluido. También permite controlar las versiones de una misma hoja de cálculo, evitando así que hagamos copias manuales a lo largo que pasa el tiempo. Podemos utilizar una misma hoja de cálculo durante varios procesos, durante varios años, y simplemente podemos disponer de un log, un historial de versiones a medida que esta hoja ha sido actualizada en caso de que sea necesario volver a una versión anterior. También podemos otorgar permisos a los usuarios, de forma que una misma hoja de cálculo mostraría más o menos información en función de los permisos de la persona, la persona que haya accedido a ella. Además, podemos respaldar cualquier proceso llevado a cabo en Excel con cubos, OLAP y bases de datos SQL, lo que significa que la información que diferentes usuarios introducen o crean en diferentes hojas se consolida y agrega de forma automática en este cubo o permite almacenar datos transaccionales en las hojas de cálculo sin hacer que éstas se vuelvan pesadas y lentas. Por último, podemos incorporar todo tipo de datos, integrar datos de otras herramientas. Y todas estas ventajas que proporciona la nube que podemos incorporar a Excel nos las proporciona una solución innovadora llamada Vena Solutions, que como hemos venido diciendo, aúna lo mejor de los tres mundos, mantiene la flexibilidad y facilidad de uso de Excel, a la vez aporta control de datos y estructura nuestros datos que proporciona las mejores soluciones CPM y hace que todo ello esté almacenado en la nube, permitiendo que varias personas colaboren de forma simultánea en ello o desde diferentes localizaciones, manteniendo la estructura de costes eficiente. Ahora que ya hemos creado un contexto y una introducción a lo que es Vena Solutions, me gustaría decir que en nuestros próximos vídeos y webinars haremos demostraciones más prácticas de lo que es la herramienta, de cómo lo verían los usuarios y los administradores, y no veremos tanta teoría como hemos visto hoy. Así que vamos allá, vamos a la demo. Para la demo utilizaremos las credenciales de un usuario final que nos permitan comprobar cómo se vería un proceso de Excel completamente integrado en Vena. Lo primero que vemos es que hay un punto de acceso único a la plataforma para todo el mundo, ya sean usuarios finales o administradores. Este punto de acceso es vena.io a través de nuestro navegador. Aquí introduciremos nuestras credenciales y accederemos a la plataforma. Una vez dentro, esta es la vista general que obtendría el usuario. En la parte izquierda se pueden apreciar diferentes carpetas que permiten estructurar los diferentes procesos que la empresa lleva a cabo. Es decir, si tenemos diferentes libros de Excel para la elaboración de los estados financieros o para la previsión de ventas o para la gestión de recursos humanos, etc., podemos organizar esos diferentes libros de Excel en estas carpetas, haciendo así que el proceso esté siempre estructurado. En la parte inferior vemos la lista de tareas que pertenecen a cada una de estas carpetas. Cabe decir que un usuario verá solo aquellas carpetas dentro de las cuales tenga tareas asignadas
y verá solo las tareas en las que tenga que contribuir de alguna manera, manteniendo el resto de ellas fuera de su alcance y de su vista. Esto constituye un primer filtro de seguridad para los diferentes usuarios que participan en el proceso. En esta lista de tareas vemos algunos detalles importantes como es el estado de la tarea, en progreso o comenzada, siendo revisada, etc. Vemos las personas que están encargadas de revisar estas tareas y también podríamos ver, en este caso no hay, podríamos ver las fechas límites para las cuales esas tareas tendrían que estar completadas. Toda esta información es creada y asignada por el administrador. Más adelante en esta demo veremos la vista del administrador y comprenderemos estos conceptos. De momento vamos a seguir adelante con la vista de un usuario final. Ahora vamos a ir a ver en detalle una de las tareas, como es la del departamento 101. Dentro de la tarea del departamento 101 vemos diferentes paneles. En el primero vemos las diferentes personas que están involucradas o que están al cargo de esa tarea. Vemos el responsable de la tarea, las personas encargadas de ayudar al responsable y vemos personas que tan solo pueden observar el progreso de la tarea pero que no pueden intervenir en ella. En la parte inferior vemos que es posible cruzar comentarios. Estos comentarios solo son visibles para las personas dentro de la tarea y también es posible adjuntar documentos de ayuda, de soporte, con instrucciones, con calendarios, etc. Estos comentarios, junto con la posibilidad de adjuntar documentos, permiten reemplazar y sustituir todo ese cruce innecesario de emails que proliferan dentro de una organización para coordinar las tareas, sobre todo cuando estamos trabajando en Excel. Y por último vemos que aquí está la lista de Excels que la empresa venía utilizando antes de utilizar Vena y que han sido cargados e integrados en el workflow de Vena. Vamos a abrir uno de ellos para mostrar cómo Excel sigue siendo el front-end de la aplicación y cómo es posible seguir trabajando en Excel como se venía haciendo habitualmente, pero con todas las ventajas que Vena aporta. Lo primero que llama la atención es que sobre la hoja de cálculo no tenemos ningunos datos. Esto es porque, como hemos dicho, Vena incorpora una base de datos que almacena y consolida automáticamente todos los datos, evitando así que estos se guarden en la hoja. ¿Qué permite esto? Pues permite que podamos almacenar datos incluso a nivel transaccional, una gran cantidad de datos, evitando que Excel se vuelva pesado y lento y difícil de trabajar en él. Entonces, cuando un usuario abre por primera vez, cuando abre la hoja de cálculo, puede elegir diferentes miembros para los que quiere mostrar datos. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, 2017, 18, 19. Esto es, podríamos elegir como usuario para qué año queremos que nuestra hoja muestre datos. Mantendremos en 2017 y vemos que ahora los números, las cifras, son recuperadas de la base de datos a nuestra plantilla. Aquí está. Como el propio nombre de la plantilla indica, Non-Labor Expenses, esta plantilla está ideada y este usuario tiene los permisos para introducir los gastos no laborales. Es decir, el resto de las áreas de esta hoja de Excel no pueden ser modificadas. En este caso no pueden ser modificadas porque están bloqueadas con Excel, pero incluso si no lo estuviesen, al no tener los permisos necesarios como usuario para sobreescribir o introducir datos para estas dimensiones, podríamos introducir el dato en la hoja de Excel, modificando el número en la celda, pero en ningún caso este dato se guardaría en la base de datos. ¿Qué significa eso? Que al refrescar la información volveríamos a tener los datos correctos, manteniendo de esta forma la fiabilidad y la integridad de nuestros datos. Sin embargo, dentro de la parte de que sí que podemos editar, podemos introducir aquí nuestros valores y guardarlos. Y para esta parte de aquí inferior sí que tenemos permisos. Esto es una validation rule, es decir, cuando no se cumplen ciertos criterios, como es el caso que aparece en X, el usuario obtiene un mensaje que le indica que no está llevando a cabo su tarea de la forma adecuada y por tanto los datos no pueden ser guardados. Una vez más, manteniendo la integridad de nuestros datos. En este caso, los gastos son mayores que el límite definido para este año.
Así que es necesario introducir un comentario que justifique este gasto. Entonces tendríamos que venir aquí e introducir un comentario. Ahora vemos que al haber introducido el comentario sí que estamos autorizados a guardar los datos en la base de datos. Este comentario podría ser para la persona encargada de revisar la tarea o para otros propósitos. Como expliqué anteriormente acerca de los permisos, al tener permisos de escritura para esta zona de la hoja de datos, de la hoja Excel, si eliminase incluso los comentarios, cogido una parte protegida, si eliminase incluso los comentarios y le diese a refrescar datos, estos volverían de la base de datos a nuestra hoja. Otra de las ventajas que aporta Vena a Excel es el Audit Trail. Esta función nos permite volver a versiones anteriores de la hoja sin necesidad de guardar manualmente múltiples versiones, como múltiples archivos. Entonces aquí vemos que la última es de hoy, 20 de febrero, y la más antigua es del 9 de enero. Podría ir a la del 9 de enero y recuperar esta hoja de Excel. Vemos que tiene unos datos diferentes y que no tiene los comentarios aquí. Podríamos seguir trabajando a partir de esta hoja en caso de que fuese necesario, etc. Trabajar normalmente sobre esta versión anterior. E incluso podemos comparar diferentes versiones. Por ejemplo, si quiero comparar esta del 9 de enero con esta del 27 de enero, selecciono ambos y le doy a comparar. Esta opción de comparar agrega una herramienta muy útil para trazar el progreso dentro de una hoja de Excel, para trazar los cambios que se han ido elaborando, que se han ido creando a lo largo del tiempo, que son estos comentarios. Vemos que se abre una con el nombre de nueva hoja y otra con el nombre de antigua o vieja anterior. Y vemos que la nueva incluye celdas remarcadas en diferentes colores y comentarios, que nos indica cómo ha cambiado. Por ejemplo, aquí dice el valor ha cambiado de 596.61 a nada, porque todas estas han sido borradas. O en esta ha cambiado de 200 a 2000, lo que nos permite controlar cómo la hoja de Excel ha ido evolucionando o cambiando a lo largo del tiempo de una forma muy sencilla sin tener que ir celda por celda. Y de nuevo, como he dicho antes, estas hojas se pueden volver a guardar y volver a trabajar a partir de ellas en caso de que fuese necesario retrotraernos a una versión anterior de Excel. Al igual que podemos ver de forma general las versiones anteriores de la hoja de cálculo, podemos trazar el historial del valor de una celda en concreto, en este caso con la herramienta Drill Through Shapes. Vemos que para esta celda en concreto el valor ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Igualmente vemos los usuarios que la han modificado, la fecha cuando fue modificada y podemos volver atrás en el tiempo al momento en el que el valor de esa celda era 200. Aquí está. Nos aparece remarcada la celda sobre la que estamos trabajando, la que estamos comparando, igual que anteriormente, para facilitarnos la tarea. Otra de las ventajas que Vena aporta a Excel son los Line Item Details. Es decir, en caso de que como usuario necesitemos introducir mayor nivel de detalle, podemos hacerlo sin ningún problema y esos datos se guardarán en la base de datos, igual que hemos mostrado anteriormente, podrán ser utilizados por otros usuarios o en otras hojas de Excel, etc. Por ejemplo, si en Promotional Materials necesitásemos un nivel de detalle inferior, podríamos insertar dos nuevas líneas bajo el enunciado o bajo el header Promotional Materials. Y aquí podríamos llamarlo tarjetas de visita, por ejemplo, y no sé,
USBs. Entonces podríamos introducir los valores para cada uno de estos conceptos y vemos que se agregan automáticamente en el padre, en el elemento superior. Estos datos se pueden guardar igual que hemos hecho anteriormente, quedarían guardados en la base de datos, se consolidarían, etc. Esto permite dotar a las hojas de Excel de flexibilidad, la flexibilidad que tiene Excel, la flexibilidad que no proporcionan muchas otras soluciones de PM, a la vez que se sigue manteniendo la estructura y la integridad de datos. Para ir concluyendo esta demostración, voy a comentar dos características que añade Vena a Excel. La primera de las dos características que quiero mostrar para acabar son los comentarios. Es cierto que Excel ya incorpora comentarios, pero estos pueden volver un poco incómodos al aparecer sobre la hoja de Excel o tener que esconderlos o mostrarlos según los necesitemos, etc. Sin embargo, los comentarios de Vena son comentarios que quedan guardados por celda. Aquí podemos ver en cuál de las hojas está, en qué celda, etc. Pero la mayor ventaja es que aparte del comentario, el usuario, la fecha y demás, cuando fue creado ese comentario, es que podemos adjuntar archivos a los comentarios, haciendo el trabajo mucho más fluido y sencillo, o ahorrándonos muchos comentarios, puesto que con unas pocas palabras y un archivo adjunto podemos transmitir mucha más información y más clara a otros usuarios que con una parrafada dentro del comentario. Esto, por ejemplo, podría ser los valores de periodos anteriores que podrían utilizarse como referencia para elaborar estos costes. La segunda de las características que quería comentaros antes de concluir esta demo es que esta hoja de cálculo que estamos utilizando dentro de Vena se puede guardar igual que las hojas de cálculo tradicionales, como un archivo XLS dentro de nuestro ordenador, y mandarlo por correo o compartirlo con cualquier otra persona que no esté involucrada en el proceso. ¿Por qué comento esto? Porque en caso de que fuese necesaria la colaboración o los datos de alguna persona fuera del proceso de Vena, sería posible compartir un archivo con ellos para que nos lo devolviesen con los datos que necesitamos y volver a subir este archivo a Vena haciendo que los datos conseguidos se consoliden en la base de datos, es decir, que es totalmente flexible y permite la participación de personas ajenas al modelo en caso de que fuese necesario. Bueno, y esto es todo en cuanto a la demostración de cómo Vena conserva Excel como front-end, como forma de trabajar, pero añadiendo muchas funcionalidades de un CPM de primera categoría. En sucesivos vídeos mostraremos otras cualidades técnicas. Y para concluir la demo, simplemente mostraros de forma breve, esto en todo lo que hemos ido viendo ahora es la vista de un usuario final, y ahora, para que entendáis la otra parte, me gustaría mostraros de forma breve la vista de un administrador del proceso. Aquí vemos los diferentes procesos que antes hemos visto en la parte izquierda del usuario. Estos sí son todos los que habría en el modelo, puesto que somos administradores. Y voy a ir a ese proceso en el que estábamos trabajando como usuarios, que es este. Este es el workflow que estructura los diferentes pasos del proceso, que estructura qué usuarios pertenecen a qué tarea, qué hojas de Excel están disponibles dentro de qué tarea, etc. O, por ejemplo, las fechas límite que hemos comentado antes que no estaban definidas. Todo esto lo elabora el administrador desde aquí. Vemos que el proceso actualmente está en marcha, podríamos pararle, le voy a parar simplemente para mostrar lo fácil que es crear nuevas tareas, adjuntar nuevos usuarios y nuevas hojas de Excel. Si hago clic derecho aquí y le doy a tarea, por ejemplo, he creado una nueva tarea que podría llamar, por ejemplo, consolidación. Esta tarea, para que estuviese disponible, tendría que adjuntarla a alguno de los pasos, puesto que el proceso tiene un comienzo y un fin. Y si hago doble clic en ella, vemos que aquí es posible añadir los usuarios que quiero que formen parte. Por ejemplo, Frank Smith, de nuevo, como dueño de la tarea, como máximo responsable. Y algún otro habrá, Amanda Black, como ayudante. En Task Forms es donde adjuntaríamos los archivos de Excel que han de ser utilizados y completados dentro de esta tarea. Por ejemplo, el Allocation Step 1. En Reference Documents podríamos adjuntar cualquier otro archivo que está disponible dentro de la tarea que hemos mostrado anteriormente
para facilitar o para hacer saber a los usuarios qué es lo que tienen que hacer, al igual que algún otro detalle. Aquí es donde podríamos introducir la fecha límite, quiero que sea para el 9 de mayo de este año, y guardar. Entonces Frank Smith o Amanda Black, cuando introdujeran sus credenciales, verían que también tienen aquí una tarea nueva con una fecha límite, etc. Por último, mostrar que el administrador también tiene un dashboard que le permite saber cuál es el estado global de todo el proceso de un simple vistazo. Bueno, y esto es todo lo que quería mostraros en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que encontréis Vena tan interesante y tan útil como yo lo veo. Y nada, bueno, simplemente me gustaría recordaros que tenemos más vídeos y más webinars subidas a nuestro canal de YouTube, Sonum International, que durante este mes de febrero y marzo, concretamente el 23 de febrero, el 2 y el 9 de marzo, vamos a ofrecer más webinars en directo sobre Vena, mostrando más características técnicas y yendo más a una demostración práctica. Y que en caso de que queráis apuntaros a esas webinars o que queráis recabar más información, podéis escribirme a mi correo electrónico alejandro.gomez@sonum-int.com o buscar más información en nuestra página web. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Hasta pronto.